Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 8 de tu asignatura Teoría de Campos Electromagnéticos. Por aquí tu canal favorito en ingeniería, donde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes, el canal que resuelve. Bien, ya habíamos comentado en los capítulos anteriores las definiciones de lo que es un campo eléctrico, fuerza eléctrica, la carga eléctrica. Hemos comentado también la ley de Gauss y también el equilibrio electrostático, o lo que ocurre en las superficies de los cuerpos metálicos conductores. Y una de las aplicaciones, pues la jaula de Faraday. Bien, en este capítulo número 8 vamos a comentar el principio de la superposición, referido a los campos eléctricos. Los campos eléctricos también cumplen el principio de superposición. ¿Qué quiere decir este principio de la superposición? Seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? Quiere decir que el campo eléctrico neto en un punto o sobre otra carga puntual viene a ser la suma de los campos eléctricos tomados de uno en uno. Es decir, el campo eléctrico neto o el campo eléctrico total viene a ser la suma de las partes. ¿De acuerdo? Ese es el principio de superposición. A ver, para empezar, ¿qué es una carga eléctrica puntual? Pues una carga puntual, mejor dicho, una partícula puntual, es una partícula cuyas dimensiones, ¿de sus dimensiones físicas son muy pequeñas, muy, digamos, despreciables comparada con el espacio que la rodea. Digamos, por ejemplo, se puede considerar cargas puntuales a un electrón, a un protón, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería una aproximación de lo que significa carga puntual. ¿Perfecto? Nuevamente, el principio de superposición nos indica que el campo eléctrico neto viene a ser el campo individual de cada una de las cargas. ¿Perfecto? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a calcular por superposición el campo eléctrico. Ojo, solamente en vectores, que no voy a... Ya si tú quieres hacer suma vectorial, pues puedes ponerte tú mismo un ejemplo. ¿Sí? Aquí lo que simplemente vamos a explicar es el principio de superposición en sí, que es lo suficiente con que entiendas eso. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a calcular un campo, o el campo neto sobre la carga Q3. Pues Q2 es positiva y positiva. Eso quiere decir que entre estas dos cargas eléctricas, pues existe una fuerza de repulsión. Perfecto. Pero como esta es carga positiva, crea un campo eléctrico saliente. Entonces, el campo eléctrico que crea esa carga sería el siguiente. Por lo tanto, sería este campo eléctrico 2. Sería campo eléctrico creado por la carga 2. Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Vectorial. Y aquí, mira, ojo, esta sería una carga eléctrica negativa. Es una carga negativa, la cual crea líneas de campo entrantes, ¿no? Es decir, se ejerce sobre esta carga un campo eléctrico entrante, ¿de acuerdo? Que sería campo eléctrico generado por la carga 1. Muy bien, entonces tenemos el campo de la carga 1 y el campo de la carga 2. Tienes dos vectores en el cual puedes calcular su resultante. Y eso es física 1, matemáticas, hijo, ¿de acuerdo? Es muy fácil calcular la resultante, puedes utilizar el método del polígono y demás, ¿sí? Física 1 por el método del polígono, bueno, esa es física incluso de preparatoria. Y el resto, pues, matemáticas, hijo, o sea, calculas simplemente la fórmula, ¿no?, de cómo calcular el vector resultante mediante el método del polígono o del paralelogramo, ¿no? Muy bien, entonces se forma un paralelogramo aquí, ¿de acuerdo? Y la resultante viene a ser la diagonal, ¿no? Esta vendría a ser la resultante. Ese es el campo eléctrico neto. Entonces, este campo eléctrico, ¿qué nos indica el principio de superposición? Este campo eléctrico neto viene a ser la suma de los campos eléctricos tomados de manera individual. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio de superposición. Sencillo. Muy bien. Pero así como he tomado un punto, mejor dicho,
como referencia la carga 3, yo también podría tomar como referencia un punto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, puedo tomar un punto de esta magnitud. Un punto, por así decirlo, un punto P. Un punto P de ese espacio. ¿Puedo calcular el principio de superposición? Mejor dicho, ¿puedo calcular el campo eléctrico por el principio de superposición? Claro, simplemente te tienen que dar los datos. Ya te he explicado cómo se aplica la fórmula del campo eléctrico y ya también te he explicado de dónde proviene la fórmula del campo eléctrico. ¿Sí? O sea, ya hemos explicado eso y si te lo has perdido, por favor, revisa los capítulos anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, una carga aquí negativa, pues crea un campo eléctrico entrante. Dibuja así. Este sería el campo 1. Vamos a poner campo 1 de la carga 1. Una carga positiva, pues crea un campo eléctrico saliente. Aquí un campo eléctrico saliente, vamos a ponerlo así. Campo 2, son vectores. Y esta carga positiva también crea un campo eléctrico saliente. ¿De acuerdo? Por así decirlo. Campo 3. Entonces, imagínate que por cuestiones de geometría, ¿de acuerdo? La resultante entre 1 y 2 justo coincide con la dirección y la posición del vector del campo 3. Vamos a hacer esa aproximación, ya que estamos simplemente, no estamos calculando, estamos razonando, porque ya luego queda que apliques tu fórmula del método del paralelogramo y eso ya es matemática, eso es mecánica, pero lo importante es que tú entiendas qué cosa significa el principio de superposición. Muy bien, entonces imagínate que aquí calculas nuevamente mediante el método del paralelogramo, por aquí sería aquí, ¿no? Y resulta, no resulta, casi. Aquí vendría a ser la resultante entre 1 y 2, le vamos a poner S. Y finalmente el campo neto sería otra resultante, acá un ángulo θ, entre S y 3, ¿de acuerdo? Que viene a ser un campo neto. Ahí aplica nuevamente tu regla del paralelogramo, ¿sí? Aplica nuevamente, aquí dibujo un paralelogramo. Perfecto. Y aquí dibuja otra, es una línea de paralelogramo por aquí. ¿Sí? Y la resultante vendría a ser esa diagonal, ¿no? Vamos a dibujarlo de una manera distinta acá para que no interrumpa. Este es el 3. Sí, vamos a borrar esto. Esto sería E3. ¿De acuerdo? E3. Entonces la resultante total viene a ser el paralelogramo pequeño que está aquí. ¿No? Este paralelogramo que ya lo hemos dibujado. Y ese vendría a ser el campo neto, ¿no? El campo neto. Entonces, el campo neto viene a ser la suma vectorial, campo 1, más el campo 2, más el campo 3. Ojo, suma vectorial. Ese, señores, es el principio de superposición. El campo neto vectorial es la suma individual de cada uno de los campos. Muy bien. Yo pensé que iba a dar geométricamente, pues, que coincidía. Evidentemente, si este vector S coincidía con E3, pues simplemente hacías una suma simple, ¿de acuerdo? Pero no coincide. Tienes que hacer otra vez el método del polígono o paralelogramo, ¿de acuerdo? Que ya tienen, ustedes seguramente a estas alturas ya sabrán. O sea, física 1 o física de preparatoria. Si has llegado a electromagnetismo es porque eso ya lo tienes perfectamente claro, ¿verdad? Entonces, muy bien. De eso trata el principio de superposición. O sea, aquí van a tener que recordar cómo se sumaban los vectores. Así que muchos ejercicios derivan de esto. Así que no hay nada más. Aquí no hay especialmente nada complicado. Lo único que tienen que hacer es aplicar sus fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Para el siguiente capítulo vamos a hablar un poco de lo que es el campo eléctrico de un dipolo. Así que va a estar muy interesante. Y ya saben, no se olviden, por favor, recomiéndale este vídeo. Si te ha gustado, pues recomiéndalo a tu amigo, sobre todo a aquel amigo que tiene dudas existenciales y no sabe qué hacer con su vida.
y no está estudiando, está perdido, pues recomiéndale y ayúdalo. Así como te estoy ayudando a ti, pues tú también ayuda a tus compañeros, ayuda a tu prójimo. Muy bien, y ya sabes que si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna parte que no hayas entendido, ya sabes que lo puedes dejar en los comentarios.